Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 268. Las Naciones Unidas nunca habían acogido una reunión como esta. Y era muy probable que nunca más volviera a ocurrir. De hecho, muchos deseaban fervientemente que no, porque y no todos los que invirtieron esta vez normalmente no serían invitados. Pero esta vez no tenían otra opción. No podían rechazarlo. Era demasiado importante. El presidente interino de Estados Unidos les había informado de qué se trataba esta reunión y, aunque la gente no estaba contenta, también sabían que no podían decir que no. Esto no se podía detener, por lo que no lo intentaron. En cambio, esperaban ganar algún nivel de influencia sobre los procedimientos, tal vez incluso poner algunas restricciones a este nuevo consejo. Aunque, dado que Arturia Pendragon estaría allí, lo dudaban, pero aún así esperaban algo. Era lo único que tenían. La gran sala se llenó en un instante. Nadie quería llegar tarde a algo tan importante, aunque algunos de los reunidos pusieran nerviosos a los demás. Porque no solo se reunieron delegados. No solo se reunieron las élites y los poderosos políticos. También estaba el llamado rey de los mutantes, Magneto, quien llegó con su mano derecha, la cambiaformas Mystique. Era el gobernante rebelde, Víctor Von Doom, quien estaba actualmente en guerra contra varios otros miembros de la ONU debido a retirarse de las convenciones internacionales y renegar de la deuda nacional que el antiguo gobierno de la Albería había asumido a lo largo de los años. Incluso el rey de Wakanda, el rey T'Chaka, y su hijo y heredero, el príncipe T'Challa, estuvieron presentes. Atrajeron muchas miradas hostiles, sobre todo de los demás miembros africanos. Wakanda no era nada popular, y el hecho de que siguieran mostrando tecnología impresionante en la guerra contra sus vecinos no les ayudaba. De hecho, cuanto más impresionante parecía Wakanda, más odio atraían por ocultar todo su avance y riqueza. Innumerables ojos codiciosos los observaban como halcones. La sala estaba llena de hostilidad, pero también de miedo. Después de todo, ni siquiera había pasado una semana desde que el mundo fue invadido por extraterrestres, y más de 1 millón de personas habían muerto en una hora. Y aunque la mayoría eran estadounidenses, todos los demás aún sentían miedo. Después de todo, si pudieron matar a tantos tan rápido, mientras luchaban contra los héroes de la Tierra y más tarde de Asgard, ¿y cómo habría sido si los hubieran atacado a ellos en lugar de a Estados Unidos? El miedo fue la razón por la que ninguno había iniciado una discusión a gritos todavía. La disposición de los asientos era muy diferente y más bien discriminatoria y el centro de la sala estaba ocupado por aquellos que tenían mayor poder militar o quienes eran personalmente poderosos. Gente como Doom, Magneto, T'Chaka y las estrellas de la noche. Los Vengadores. Los héroes que salvaron el mundo. Tony Stark, el famoso Iron Man. Steve Rogers, Capitán América, héroe de la Segunda Guerra Mundial, un héroe una vez más. Bruce Banner, Hulk, un científico genio que obtuvo un enorme poder después de un accidente de laboratorio. Clint y Natasha, dos agentes de élite de S.H.I.E.L.D., entre los mejores que el mundo tenía para ofrecer. Los Cuatro Fantásticos también tenían asientos entre ellos, como héroes iguales, a pesar de que muchos sabían que dos de ellos habían estado bajo el control mental del enemigo, pero tales cosas fueron ignoradas. Incluso al Vaticano se le concedió un lugar privilegiado. ¿Y por qué? Porque ella lo exigió. Arturia Pendragon, gobernante de Camelot, rey de Albion, conquistador de Britania. Y una diosa viviente, según sus propias afirmaciones. Y lo que ella quisiera, bueno, no podías decirle que no. No después de salvar el mundo. Aunque hoy había afirmado que no diría mucho esta noche, después de haberle dado su palabra a su santidad, el Papa. Y así, todos esperaban a un anciano. Mis hermanos y hermanas de la Tierra, comenzó en voz baja, con su voz con acento alemán amplificada por la acústica de la cámara. Nos reunimos hoy no como naciones, sino como supervivientes. Una ola de conmoción recorrió a los líderes mundiales. El primer reconocimiento de un miedo compartido. Por primera vez en la historia de la humanidad, continuó el Papa, nos enfrentamos a un enemigo que no nació en la Tierra. Un enemigo que no es de nuestra política, ni de nuestras religiones, ni de nuestras razas, ni de nuestras fronteras y sino un enemigo que ve a toda la humanidad como una sola. Sus ojos recorrieron la habitación. Si pueden vernos como un solo pueblo y entonces quizás sea hora de que aprendamos a vernos de la misma manera. Decenas de delegados se removieron, incómodos. Era irrealista, irrealista. Sin embargo, no podían ignorar la verdad y la sabiduría de sus palabras.
El mundo que conocías terminó en Nueva York, dijo. Terminó la era de las naciones. Terminó la era de los hombres escondidos tras muros. Entramos ahora, en una era de héroes. Dejó que las palabras reposaran. Sin embargo, antes de celebrar a estos héroes, les pido que se unan a mí en oración por todos aquellos que se perdieron en este horrible ataque. El Papa inclinó la cabeza. Muchos le siguieron. Muchos no lo hicieron. Doom se cruzó de brazos desafiante. Magneto miró al frente, sin pestañear, rechazando incluso el gesto. Mystique observaba la habitación en lugar del cielo. Tony Stark se movió torpemente, haciendo una reverencia a mitad de camino porque se sentía de mala educación no hacerlo. Steve hizo una reverencia total y reverente. T'Challa hizo una reverencia. T'Chaka no lo hizo. Los cuatro fantásticos unieron sus fuerzas. Natasha bajó la mirada, no con fe, sino con respeto por los muertos. Bruce cerró los ojos y apretó la mandíbula. Pero más allá de estos, todos los demás se unieron. Nadie que hubiera llegado a este lugar a través de la política podía ignorar tal solicitud. Incluso si no lo creían, se unieron de todos modos, o al menos parecieron hacerlo. Incluso la propia Arturía, alguien que afirmaba ser divina, se unió a la oración, apoyando una vez más la afirmación de la Iglesia de que Dios está real. El Papa habló en voz baja, aunque su voz se oía con facilidad. Señor, recibe las almas de los inocentes que perecieron. Consuela a los afligidos. Y concede sabiduría a los líderes de la tierra y para que actúen no por miedo, ni orgullo, ni rivalidad y sino por amor al prójimo. Siguió un largo silencio. Amén, dijo. Amén, respondieron muchos. Otros permanecieron en silencio. El Papa volvió a levantar la vista, con ojos al mismo tiempo tristes y decididos. Y ahora, dijo, hablemos de los vivos. Un murmullo recorrió la cámara. Los delegados se pusieron de pie, preparándose para la reanudación de la política. Arturía dio un paso adelante. Sin fanfarrias. No hay luz divina. Sin teatralidad. Solo presencia. Esta noche hablaré poco, dijo con voz serena pero fría como el acero pulido. Esta reunión no se trata de Camelot. No se trata de Asgard. No se trata de venganza por lo sucedido, ni de miedo a lo que pueda venir. Dejó que su mirada recorriera la habitación. Cada delegado lo sintió como una espada que evaluaba el peso de sus almas. Esta reunión, continuó, trata sobre si la humanidad desea sobrevivir. El silencio era absoluto. Se trata de si ustedes hizo un gesto hacia los líderes mundiales, los políticos, los embajadores tienen la intención de aferrarse a fronteras obsoletas y rivalidades mezquinas, o si estarán dispuestos a enfrentarse a la verdad. Un destello de algo más frío cruzó su voz. Que tus enemigos ya no sean tus enemigos. Su mirada se agudizó como el filo de Excalibur. Tu enemigo, dijo Arturía, está ahí afuera. Ella señaló hacia arriba. No hasta el techo. Hacia las estrellas. Un escalofrío colectivo recorrió la habitación. El viejo orden no puede esperar resistirse a eso, pero sé que pedirles a todos ustedes, humanidad. Olvidar viejos rencores no será fácil. Así que, en lugar de eso y algo, alguien, que se ocupe de los problemas en tu nombre. Deja que los valientes, los capaces, sean libres de hacer lo que tú no puedes. A pesar de no haberlo nombrado, aquí todos ya sabíamos a qué se refería. Un consejo, dijo Arturía, compuesto no por políticos, sino por aquellos capaces de defender a la humanidad. Un consejo de lo extraordinario. Un consejo que se mantendrá al margen de sus gobiernos y por encima de sus ejércitos, eso provocó el primer estremecimiento visible. Y responder solo a la amenaza misma. Los susurros estallaron en toda la cámara. Doom se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos con una diversión depredadora. Los labios de Magneto se crisparon. Aprobación mezclada con cálculo. Ellos también sabían lo que estaba pasando y querían ser parte de ello. Arturía continuó sin dudarlo. Este consejo no los gobernará. No los gobernará. No interferirá con sus naciones a menos que pongan en peligro el planeta. Varios delegados tragaron saliva con dificultad. Pero, dijo, existirá. Y no había duda de la verdad no declarada. Estén de acuerdo o no. Arturía retrocedió un poco, permitiendo que la habitación volviera a respirar. Los detalles se discutirán hoy, concluyó. No yo, sino todos ustedes. Juntos. Ella cruzó las manos detrás de la espalda. Y elegirán quién de ustedes será digno. La implicación resonó como un trueno. Elige sabiamente y o ella lo haría. Ella regresó a su lugar. El Papa volvió a tomar asiento. Y luego un fuerte ruido metálico resonó en la cámara. Víctor Von Doom se puso de pie.
Bueno, entonces dijo Doom, con su voz resonante detrás de su máscara, comencemos. Capítulo 269. Víctor Von Doom no esperó permiso. El roce metálico de su silla contra el suelo de mármol resonó por la estancia, tan agudo que rompió la tensión que mis palabras dejaron. Cuando se levantó, la sala se apartó instintivamente de él, como si la proximidad misma fuera peligrosa. Bueno, dijo Doom con calma, cruzando las manos enguantadas tras la espalda. Empecemos. El solo sonido de su voz fue suficiente para silenciar a varios delegados que habían estado susurrando frenéticamente unos momentos antes. Simplemente me recliné en mi asiento, perfectamente contento de ver cómo se desarrollaban las cosas por ahora. La cuestión que nos ocupa, continuó Doom, no es si este consejo debería existir. Ese asunto ya está resuelto. Su máscara se inclinó ligeramente hacia mí. La realidad misma ha emitido su veredicto. Varios políticos se enfadaron ante esto. Un delegado irlandés, que había pasado la mayor parte de la reunión fingiendo no sudar, se aclaró la garganta ruidosamente. Con el debido respeto, este órgano no ha votado sobre nada. Las Naciones Unidas, Magneto se rió. No fue ruidoso. No fue cruel. Estaba cansado. Las Naciones Unidas, repitió, levantándose lentamente de su asiento. Su capa se movió tras él como un ser vivo. ¿Te refieres a la misma institución que vio cómo mi pueblo era perseguido, encarcelado, sometido a experimentos y legislado hasta su desaparición? El metal crujió levemente en la cámara cuando varias sillas se doblaron bajo una presión repentina. Hablas de votos, continuó Magneto, con voz que se oía con naturalidad. Mi gente sangró mientras votabas. El delegado palideció. Este consejo, si existe, debe ser representativo. No puede ser dictado por quienes amenazar. Los ojos de Magneto brillaron levemente. No. Simplemente estoy explicando las consecuencias. Algo que los de tu especie parecen patológicamente incapaces de comprender. Un diplomático alemán se levantó bruscamente. Esta es precisamente la preocupación. Proponen un consejo dominado por individuos con superpoderes que no rinden cuentas a la gente de la Tierra. Steve Rogers se puso de pie. El ruido de su silla sonaba increíblemente fuerte. Basta, dijo con voz firme, con esa autoridad que no necesita volumen. Ya no puedes esconderte tras el miedo. Magneto se giró hacia él con expresión indescifrable. Doom permaneció inmóvil, observando el intercambio como un ajedrecista ante un sacrificio inevitable. Steve continuó, sin inmutarse. Fracasaron, dijo a los líderes políticos reunidos. Todos ustedes. Cuando el mundo necesitaba liderazgo, recurrieron a un botón que habría matado a millones. Así que no finjan que esto se trata de rendición de cuentas. Entonces se giró y se encontró con la mirada de Magneto. Pero no se puede sustituir una tiranía por otra. Un murmullo recorrió la cámara. Los labios de Magneto se curvaron, no con ira, sino con algo cercano a la decepción. Habla de la tiranía como si fuera una teoría, capitán. Yo la llamo como una experiencia vivida. ¿Y eso te da derecho a decidir el destino de todos los demás? Replicó Steve. Me da el derecho, respondió Magneto con calma, de asegurarme de que mi gente nunca vuelva a estar a tu merced. Doom finalmente se movió. Si me lo permiten, dijo con suavidad, y la sala obedeció sin darse cuenta. Este debate ya está girando en el sentido equivocado. Se giró lentamente, dejando que cada cámara captara el acero pulido de su máscara. Este consejo no se trata de moralidad. Ni de democracia. Ni de absolución. Su mirada recorrió a los políticos con desdén. Se trata de capacidad. Varios delegados se mostraron reticentes. Cuando llegue la próxima invasión, continuó Doom, ningún tratado la detendrá. Ninguna votación la retrasará. Ningún discurso la obligará a retirarse por vergüenza. Hizo una pausa, solo el tiempo suficiente para permitir que el silencio se endureciera. Solo aquellos capaces de actuar importarán. Un ministro francés golpeó la mesa con la mano. ¿Y qué? ¿Proponen un consejo de tiranos? ¿De señores de la guerra? ¿De dioses que no responden ante nadie? Doom se giró hacia él. Yo no propuse este consejo. Simplemente estoy afrontando la realidad, dijo. Algo de lo que todos ustedes parecen incapaces. El ministro francés se sonrojó. ¿La realidad? Estás aquí como si te hubiera elegido Dios. La vería ni siquiera, ten cuidado, respondió Doom, suave como la nieve que cae. El ministro se detuvo a mitad de la frase, como si acabara de recordar qué era el metal y qué tendía a hacer cuando Doom decidía que era el momento. Observé al hombre tragar saliva. Sus manos se apretaron alrededor del borde del escritorio, con los nudillos blancos. Recordó que Doom no era como él.
No era un hombre de palabras, sino de hechos. Doom era un dictador, alguien que gobernaba con mano de hierro y por la fuerza. Y era alguien intrépido, alguien que se atrevería a matar a cualquiera, en cualquier momento. No era el único. Muchos de los presentes estaban acostumbrados al poder político, pero frente a los tiranos, se encontraban en apuros y temerosos. Magneto se reclinó ligeramente, como si le divirtiera ver a alguien más hacer lo que él solía hacer. Sus dedos golpearon el reposabrazos una vez, y en algún lugar de la última fila, un trípode de cámara crujió bajo presión, con las juntas metálicas chirriando. Sutil. Sin embargo, fue una demostración de fuerza innegable, un recordatorio de que él estaba allí y que no debía pasarse por alto. Al otro lado de la cámara, la respiración del delegado irlandés se había vuelto superficial. Mantenía la mirada al frente, pero su postura gritaba la verdad. Sentía a Magneto como un cuchillo en la garganta, incluso si nada lo tocaba. No podía culparlo. Irlanda nunca había sido más que un tablero de juego para grandes potencias. Londres, Washington, y ahora Eric. El mundo siempre ha amado a las naciones pequeñas, siempre y cuando sigan siendo pequeñas. Una mano se levantó. Una mujer, una de las delegadas escandinavas, de cabello claro recogido en un moño pulcro y voz más firme que la de la mayoría, habló con cautela. Si este consejo va a existir en la luz, entonces debemos definir qué es. ¿Una alianza defensiva? ¿Una autoridad de emergencia? ¿Un tribunal? Las miradas se volvieron hacia mí una vez más, claramente queriendo que hablara y aclarara lo que quería. Pero no se trataba de lo que yo quería. Se trataba de lo que ellos necesitaban. Claramente, aún no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Me vieron obligarlos a hacer esto, pero ignoraron el motivo. Decidieron olvidar que la Tierra acababa de ser invadida, que la mitad de la humanidad casi había sido exterminada, y volvieron a sus disputas. Una parte de mí quería sacar a Excalibur Morgan, o mi Rongominiad negra, y simplemente limpiar la casa. Pero y eso no estaba bien. No era algo que debía hacer. Podría ayudar a unir a los humanos, a superar sus divisiones, pero no debería ser yo quien los obligue a unirse. La unidad podría surgir de la presión externa. Un enemigo común podría unir a la Tierra, pero al final, yo no pude ser ese enemigo, porque era demasiado fuerte y no lo suficientemente malvado. La humanidad simplemente se dividiría entre aquellos que eran felices bajo mi gobierno y aquellos que no lo eran. No. La verdadera unidad tenía que venir desde dentro. Aún así, como me preguntaron, tuve que responder. Los Illuminati deberían hacer lo que su nombre indica, dije. Iluminar el camino a seguir. Una luz guía de unidad y poder. Lo suficientemente fuerte para proteger. Lo suficientemente sabio para guiar. Eso al menos evitó que la habitación se desmoronara por un momento. Solo un momento. ¿Una luz guía? Repitió con cautela el delegado escandinavo. Eso suena peligrosamente cercano a la gobernanza. ¿Y quién guía a los guías? Insistió un diplomático español. ¿Quién los vigila cuando deciden que el mundo estaría mejor sin ciudad? ¿Sin nación? Varias cabezas se volvieron hacia mí nuevamente. No respondí. Steve lo hizo. No lo son, dijo rotundamente. La respuesta inquietó a más de una persona. ¿No los vigilan? Espetó el diplomático alemán. Se les desafía, respondió Steve. Los unos a los otros. Constantemente. Si este consejo funciona, funciona porque nadie en él puede sentirse cómodo. Magneto se burló suavemente. Una fantasía encantadora. ¿En serio? Replicó Steve. Porque desde mi punto de vista, ya te sientes incómodo. Eso me valió algunas respiraciones profundas. Magneto entrecerró los ojos, pero no mordió el anzuelo. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante, entrelazando los dedos. Seamos honestos, dijo. El miedo en esta sala no tiene nada que ver con la supervisión. Tiene que ver con la relevancia. Tienen miedo porque, por primera vez, su poder ya no es absoluto. Un delegado sudamericano se levantó bruscamente. Eso no es cierto. Representamos a millones, representas papeleo, interrumpió Magneto. Y firmas. Y discursos escritos por comités aterrorizados por la opinión pública. Nada de eso detuvo a los Chitauri. El delegado se sonrojó. Tú tampoco. El metal crujió. No violentamente. Aún no. Las vigas de hierro que sostenían la iluminación de la cámara temblaron lo suficiente como para ser notadas. Magneto sonrió levemente. Solo porque me habrían tratado como un enemigo. ¿Quién sabe si habrían enviado otra bomba nuclear para deshacerse de mí? Me habría encantado ayudar, pero lamentablemente, a los de mi especie no se les permite hacerlo.
Una onda recorrió la cámara, mitad indignación, mitad reconocimiento incómodo. La boca del delegado sudamericano se abrió y luego se cerró de nuevo, como si se diera cuenta de que discutir el punto solo lo haría parecer culpable. Alguien más, un hombre mayor de uno de los estados europeos más pequeños, recuperó la voz. Esto es absurdo. No puedes hablar como si fueras una víctima mientras amenazas a todos en la sala. Los ojos de Magneto lo miraron con curiosidad perezosa. ¿Te oyes? Se reclinó, doblando una pierna sobre la otra como si se tratara de una conferencia y no de un juicio. Te ofende mi tono, continuó Magneto. Pero no te ofendiste cuando se llevaban a niños de sus hogares. Cuando esterilizaban, encarcelaban y experimentaban con mutantes. Su sonrisa se agudizó. Tu indignación es muy selectiva. El rostro del hombre se sonrojó. Eso no es así. Preguntó Magneto, y la placa de acero frente al hombre se levantó 1 centímetro de la mesa y luego volvió a sentarse. No es un arma. No es un ataque. Un recordatorio. El hombre palideció. Steve dio un paso adelante antes de que el miedo se convirtiera en pánico. Detente, dijo en voz baja y controlada. La mirada de Magneto se deslizó hacia él. ¿Detener qué? Eso, respondió Steve, señalando la placa. Les estás dando la razón. Los labios de Magneto se crisparon. No, capitán. Estoy demostrando lo mío. Steve apretó la mandíbula. Tu punto no importa si el consejo se convierte en una amenaza. Una amenaza, repitió Magneto. Me pregunto cómo llamarías a un gobierno que intenta incendiar su propia ciudad. Silencio. Ni siquiera los políticos tuvieron el coraje de responder a esto. Doom, mientras tanto, no se había movido. Se quedó de pie como una estatua tallada en la inevitabilidad, observando la discusión como quien observa una tormenta azotar. No con miedo, sino con evaluación. Reed Richards finalmente habló, con voz cautelosa. Estamos dando vueltas en la misma trampa. O creamos algo tan débil que se derrumbe en cuanto se necesita, o algo tan fuerte que se convierta en lo que tememos. ¿Y qué proponen? Preguntó bruscamente un delegado japonés. ¿Una tercera opción? Reed dudó. En cambio, Su habló con tono firme. Un consejo público. Definido. Limitado. Debe tener un propósito y límites. ¿Y quién impone esos límites? Preguntó Doom. Su sostuvo su mirada sin pestañear, aunque su postura se tensó. El uno al otro. La máscara de Doom se giró ligeramente. Una fe interesante. No es fe, respondió Su. Es el único sistema que no depende de tu benevolencia. Algunos delegados incluso asintieron. Lo tomé nota. Era raro que los mortales dijeran algo sensato mientras se enfrentaban a hombres como Doom. Límites, repitió Doom. Propósito. Su voz tenía un ligero tono divertido. Qué pintoresco. El ministro francés, aún pálido por lo de antes, recuperó el coraje. ¿Y qué? ¿Esperas que el mundo te acepte, Doom? Magneto. ¿Que te acepte como guardián? Magneto entrecerró los ojos. Doom no reaccionó en absoluto. Finalmente, Tony Stark habló. Bueno, eso suponiendo que alguno de los dos participe. Por eso estamos aquí. Para decidir quién se queda con los asientos principales. Una nueva ola de susurros recorrió la habitación. Aunque, claramente, tanto Magneto como Doom no aprobaron sus palabras. Creían en sí mismos, se creían dignos o mejor dicho, merecedores de este nuevo poder, y ambos lo ansiaban y ansiaban. Este consejo está destinado a reunir a los fuertes, retumbó la voz de Doom, liberando por fin la arrogancia que había reprimido. ¿Y quién es más fuerte que Doom? Capítulo 270. Loki Odinson, Lord Regente de Asgard, no pudo disfrutar plenamente de la celebración que siguió a la discusión en la Casa Blanca. Ni siquiera fue capaz de endosarles el fracaso de Midgard tanto como hubiera querido. La razón era que su mente estaba en otra cosa. Algo le preocupaba. Y eso mismo estaba en su mano. O mejor dicho, debería haber estado en su mano, y el hecho de que no lo estuviera era el verdadero problema. La poderosa lanza Gungnir, un arma de tal poder que no se sentía inferior ni siquiera al lado de Arturía y sus caballeros. La lanza del destino. Incluso ahora, Gungnir brillaba en la luz, o eso era lo que parecía. En realidad, no era más que una ilusión, una que Loki sostenía desesperadamente para ocultar el hecho de que de alguna manera había perdido la lanza. Se perdió el arma de Odín. El símbolo mismo de la realeza de Asgard. No lograba entender qué había pasado, cuándo ni a dónde había ido, casi sospechando que Arturía lo había robado. Pero no había señales de ello, y sinceramente, no creía que ella fuera el tipo de persona que lo haría. La única razón por la que sospechó de ella para empezar fue que probablemente era la única que podía lograr algo así.
Pero acusarla, inocente o culpable, no sería bueno. Acababan de luchar codo con codo, y mostrar cualquier tipo de división no sería bien visto. Así que simplemente ocultó que había perdido su lanza y decidió que Heimdall seguramente sabría lo sucedido. Debía estar observándolo todo y pocas cosas podían escaparse a su mirada. Así que, por ahora, simplemente sonrió y saludó a las cámaras, manteniendo la cabeza en alto mientras hacía algunos comentarios a los medios mortales. Simplemente no podía concentrarse, con la mente distraída por la desaparición de Gungnir. Por suerte, Arturia insistía en que este era el momento en que Midgard debía actuar y cambiar por sí sola. Fue la excusa perfecta para su silencio. Ni siquiera Thor vio nada extraño en su comportamiento, pero de nuevo, Thor nunca fue el más observador cuando se trataba de esas cosas. O tal vez, reflexionó Loki con amargura, su hermano simplemente decidió no mirar demasiado de cerca. Thor brillaba de victoria. Reía a carcajadas, palmeaba a los mortales con tanta fuerza que los hacía tambalear, aceptando sus vítores con la misma naturalidad con la que aceptaba la luz del sol. El héroe. El guerrero. El símbolo que Midgard adoraba. Y Loki cumplió su papel. Sonrió a las cámaras, inclinó la cabeza majestuosamente y habló lo justo para recordarle al mundo que Asgard se alzaba victorioso, que Asgard había acudido cuando lo llamaron. Elogió la valentía de los defensores de Midgard, habló de la unidad entre los reinos y de la vigilancia ante futuras amenazas. Todas las palabras correctas. Todo cuidadosamente medido. Años de causar problemas y culpar a Thor le habían dado mucha práctica en fingir. Como dios del engaño, engañar a mortales desventurados no era ningún desafío. Aún así, sus preocupaciones persistían. Gungnir no era solo un arma. Era una extensión del propio Odín, ligado a su voluntad, a su autoridad, a su misma presencia. Loki lo había empuñado durante más de un año. Conocía su peso. Su resonancia. El sutil zumbido que transmitía. Y él conocía su poder, el peligro de que esa arma cayera en las manos equivocadas, pero eso ni siquiera era lo peor. No, lo peor fue que había perdido el símbolo de la realeza. La lanza de Odín, el arma del rey de Asgard. Se suponía que esta sería su hora de triunfo, donde podría demostrar su poder, su valor, sostener la lanza en alto y aceptar el amor y la admiración de los 9 reinos, donde se probaría a sí mismo ante los ojos de todo el cosmos. Que a pesar de que Odín dormía, su hijo, Loki Odinson, seguía firme, y que Asgard seguía fuerte con él en el trono. La humillación que sería si alguien agitara de Gungnir, exponiendo que de alguna manera lo había perdido, ese pensamiento significaba que ni siquiera podía disfrutarlo. Ajustó el glamour automáticamente, asegurándose de que ningún destello lo delatara mientras se giraba hacia otro grupo de reporteros. Las cámaras destellaron. Los mortales vitorearon. En algún lugar detrás de él, un soldado asgardiano levantó su lanza en señal de saludo. La sonrisa de Loki se agudizó. Si lo supieran, pensó, ¿con qué rapidez cambiaría esa alegría? La voz de Arturia resonó entre los presentes, captando la atención sin esfuerzo. Habló de responsabilidad, de la necesidad de la Tierra de afrontar su futuro sin que los dioses resolvieran todos sus problemas. Loki lo agradeció. Su presencia desvió la atención de él, permitiéndole refugiarse en el silencio sin sospechas. Por una vez, quedar eclipsado fue una bendición. Cuando las celebraciones finalmente terminaron y los Ehangwen se prepararon para partir, Loki sintió que la tensión se asentaba en lo profundo de su pecho. Se despidió con forzada gracia, estrechó los brazos de guerreros y héroes por igual y le ofreció a Thor una sonrisa cariñosa, aunque distraída. Será bueno volver a casa. Extraño los prados de Asgard, dijo Thor cálidamente, sin sospechar nada. Sí, bueno, ya que luchaste en esta guerra, supongo que puedo usar eso para levantar tu destierro. Simplemente no causes problemas antes de que pueda anunciarlo, dijo Loki, sin siquiera molestarse en buscar una excusa para mantenerlo fuera de Asgard. Echó una rápida mirada a sus fuerzas. El ejército de Asgard estaba listo para regresar a casa ahora que el último ejército de Chitauri había sido aniquilado. Debería estar orgulloso de haber liderado este ejército, pero el orgullo quedó eclipsado por la preocupación. Guerreros de Asgard. Rugió, alzando al falso Gungnir en el aire. Luchamos, libramos una gloriosa batalla y ganamos. Victoria. Gritaron todos. Ahora, orgullosos guerreros de Asgard. Regresemos a casa. Heimdall. Gritó Loki. Con Gungnir, podría haber abierto el Bifrost por su cuenta, pero ahora y tenía que confiar en el viejo guardián. Afortunadamente, el Bifrost pronto abrió sus puertas. La familiar atracción de la magia de Heimdall envolvió a Loki y al ejército asgardiano, arrancándolos de los cielos de Midgard y llevándolos a casa.
Asgard los recibió como héroes. Las agujas doradas resonaban con canciones y acero mientras los guerreros marchaban por las calles, con sus estandartes desplegados y sus armaduras reluciendo bajo el sol eterno. Los ciudadanos se alineaban en los senderos, vitoreando, lanzando pétalos, invocando el nombre de Loki. Todos los habitantes de Asgard llevaban sangre guerrera en las venas. Puede que hoy fueran pacíficos, pero les encantaba una buena pelea, y esta había sido la primera guerra en siglos, así que todos estaban entusiasmados. Todos salvemos al Lord Regente. Todos salvemos a Asgard. Loki caminaba a la cabeza de la procesión, con la espalda recta, la barbilla en alto y el Gungnir ilusorio sostenido con orgullo a su lado. Y que Dios le ayude. Tenía el aspecto adecuado. Todas las miradas lo seguían. Cada vítor alimentaba el mito. Cada paso reforzaba la imagen de un gobernante que había llevado a Asgard a la victoria más allá de los 9 reinos. Debería haber sido embriagador. Debería haber rellenado los huecos. En cambio, la ausencia en su mano se sentía más pesada con cada paso. Cuando concluyó el último banquete tras discursos, juramentos y el ritual de homenaje a los caídos, Loki se sentía completamente agotado. Finalmente, se excusó y se retiró de la celebración con la excusa del cansancio. Nadie lo cuestionó. A un rey se le permitía su soledad. Sus aposentos eran silenciosos, frescos y familiares. Loki despidió a los sirvientes con un gesto y dejó que la puerta se cerrara tras él. En el instante en que se quedó solo, la ilusión se desvaneció. La lanza se desvaneció de sus manos como la niebla en la luz del sol. Loki se quedó mirando su mano vacía. La puerta se abrió. Loki giró y su magia se encendió instintivamente, pero luego se detuvo en seco. Mamá, dijo, intentando recuperar la calma en su voz. Frigga estaba parada en la puerta, su expresión suave, conocedora y demasiado gentil para la tormenta dentro de él. Pensé que estarías inquieto, dijo, entrando. La puerta se cerró tras ella. Loki dudó, luego bajó la mano. Ya lo sabes, dijo en voz baja. Frigga sonrió, triste y cariñosa a la vez. Claro que sí. Ella se acercó a él, poniendo una mano sobre su puño cerrado. No perdiste a Gungnir, hijo mío. Sus ojos se clavaron en los de ella. ¿Y dónde está? Frigga sostuvo su mirada sin pestañear. Y entonces, con un gesto de la mano, Gungnir estaba en sus manos. Tu padre lo invocó. El mundo parecía inclinarse. Padre, y despertó. Susurró Loki. Sí. Esa sola palabra hizo que Loki se congelara. Durante un largo instante, permaneció allí, mirando a su madre, que sostenía de Gungnir en su mano con tanta naturalidad. El símbolo de la realeza que tanto había atesorado parecía, de alguna manera, disminuido en sus manos. Tengo que ir a verlo de inmediato. Loki se recuperó rápidamente. Tenía que verlo. Relájate, dijo Frigga con calma, deteniéndolo antes de que tuviera oportunidad de escapar. Relájate. Loki la miró fijamente, la confusión llenaba su rostro y su voz. Frigga sonrió con dulzura, mirando a su hijo, que había crecido tanto. Tu padre duerme de nuevo. Sus siguientes palabras hicieron que Loki retrocediera 2 pasos. El torrente de emociones y la noticia que su madre acababa de darle lo dejaron sin posibilidad de responder. ¿Qué? ¿Qué quieres decir, madre? Preguntó Loki con voz tensa. Dijiste que padre invocó a Gungnir. Dijiste que despertó. Frigga asintió lentamente. Por un tiempo, dijo ella. El tiempo suficiente. La respiración de Loki se volvió superficial. ¿Y dónde está? ¿Por qué no hay? Porque lo que había que hacer, dijo Frigga suavemente, se ha hecho. Se giró y caminó hacia las puertas del balcón, y Loki la siguió sin pensar. Más allá del cristal, Asgard se extendía en todo su esplendor imposible. Torres de oro y cristal, estrellas suspendidas tan cerca que se podían tocar, la calma eterna de un reino que no había conocido guerra alguna entre sus muros. Tu padre es un hombre muy tonto, suspiró Frigga. Siempre me causa problemas, pero así es él. Dejándome a mí con las explicaciones de todo. Los dedos de Loki se curvaron lentamente. ¿Qué pasó? Preguntó. Frigga se quedó en silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz tenía algo antiguo. Tu padre le recordó al titán lo que significa desafiar a un dios, dijo. No un impostor. No un señor de la guerra coronado por el miedo. Sino un padre de todo. Capítulo 271. Odin Borson, rey de Asgard y gobernante de los 9 reinos, era un hombre de gran poder. Tan grande, de hecho, que su cuerpo apenas podía contenerlo. Pues era un conducto para el poder de Asgard. La fuerza de Odín. No siempre había sido así. Hubo un tiempo en que buscó mayor fuerza. Anhelaba el poder y la guerra.
Innumerables mundos se bañaron en llamas y sangre bajo su mando. En aquel entonces, el ejército de Asgard era la fuerza más poderosa del cosmos. Extendió su poder por las galaxias, y nada pudo interponerse en su camino. En aquel entonces era un hombre muy diferente y había hecho muchas cosas de las que ahora se arrepentía. Aún así, el peso de la responsabilidad lo oprimía. Esperaba que su hijo, Thor, lo ayudara a sobrellevar la carga y la responsabilidad de la corona, permitiéndole descansar. Pero, lamentablemente, su hijo había demostrado ser demasiado parecido a su padre. Se precipitaba a la guerra ante la primera provocación. Igual que él en aquel entonces. Solo esperaba que Thor se diera cuenta del costo de tales decisiones antes que Odín, para que su hijo no llegara a lamentar las mismas cosas que él. Pesada es la cabeza que lleva la corona. Afortunadamente, y de manera bastante inesperada, había encontrado una mano amiga. Una nueva diosa había aparecido en Midgard, y además muy poderosa. Incluso ahora, Odín no comprendía todo su poder, pero sabía que luchar contra ella no sería fácil. Odín la había observado de cerca antes de decidir desterrar a Thor a su reino, sospechando que allí podría aprender la lección que Odín esperaba imponerle. Y, en efecto, las cosas habían sucedido tal como él las había imaginado. No y incluso mejor. A pesar de estar en el sueño de Odín, este era plenamente consciente de lo que ocurría cerca de él. Y con la ayuda de Heimdall, pudo compartir su visión, lo que le permitió vigilar a Thor incluso mientras dormía, y a su otro hijo, Loki. Sabía que había obrado mal con ese muchacho y que le había ocultado cosas durante demasiado tiempo. Pero nunca le había mentido. Loki ahora era su hijo. Y nació para ser rey. Sus dos hijos un día serían reyes y traerían la paz a los 9 reinos. Thor de Asgard y Loki de Jotunheim. Sin embargo, Odín claramente había subestimado lo mal que Loki tomaría la noticia, y esa también fue su culpa. Entonces Odín decidió darle una oportunidad. Obligarlo a subir al trono y ver si podía convertirse en un rey bajo presión. Porque Loki no estaba listo para ser rey. Era inmaduro, celoso, perezoso, débil, Loki tenía muchos problemas, quizá más que Thor. Y entonces Odín lo puso a prueba. Entró en su sueño de forma bastante dramática, y luego, con la ayuda de Heimdall, vigiló todo. Vio a Thor aprender lentamente la humildad. Vio a innumerables mortales intentar levantar el Mjolnir. Observó cómo Loki crecía bajo el peso de su corona, cómo forjaba alianzas, y vio cada truco que usaba. Odín sabía bien que Loki estaba detrás de que Laufey se infiltrara en Asgard para asesinarlo, al igual que Loki estaba detrás de aquellos que irrumpieron durante la coronación de Thor. Odín vio todo lo sucedido a través de los ojos de Heimdall. Y estaba orgulloso de ambos. Claro, Loki usó trucos sucios. Mató al rey de Jotunheim y declaró la guerra, pero no fue insensatamente a la guerra. Y Odín lo había visto arrepentirse de haber llamado a la guerra. Aún así, y como lo vio todo, eso también significaba que vio a Arturía de visita, y vio a su esposa simpatizar con ella. Vio su lanza. Y el guerrero dentro de él quería cruzar lanzas con ella. Aunque lo que realmente llamó su atención fue el motivo por el que vino a Asgard. Thanos y el Tesseract. Odín lo había escondido en la tierra hacía mucho tiempo y no pensó que nadie intentaría tomarlo, robarlo, y el hecho de que el titán loco se atreviera a robarlo lo enfureció mucho, casi lo suficiente como para despertarlo, pero mientras espiaba a su hijo y a su esposa planeando una guerra, los dejó hacerlo. Confiaba en que, pasar a lo que pasara, alguien protegería a Midgard. Odín observaba atentamente, dispuesto a intervenir si la situación lo requería. Y en un momento dado, realmente se levantó, porque aunque otros no lo notaran, ¿cómo podría él no? Él, que una vez buscó y reunió la mayoría de las gemas del infinito, las conocía bien, y vio lo que realmente era ese cetro en la mano de Mou. Al ver a Loki ser alcanzado por la luz, Odín ya estaba a mitad de camino del Bifrost cuando no ocurrió nada. La visión fue tan impactante que se tambaleó a medio paso. No estaba seguro de por qué no pasó nada, pero claramente Mou tampoco lo estaba por su expresión, lo que significaba que no era un truco. Aún así, ahora que estaba levantado, era hora de hacer algo. Thanos claramente estaba tratando de reunir las piedras del infinito, y aunque Odín no sabía si el titán loco quería algunas, o todas, el hecho de que actuara contra los 9 reinos significaba que era hora de recordarle al cosmos que Odín aún vivía. Con Midgard bajo control y sus 2 hijos a salvo, Odín, el padre de los 9 reinos, se adentró en las profundidades de su bóveda. Allí equipó su máquina de guerra más poderosa. El Destructor. Y después de confirmar que Loki ya no necesitaría de Gungnir, recuperó su lanza. La lanza del destino se movió desde Midgard y llegó hasta Asgard en un abrir y cerrar de ojos, ignorando la distancia por completo para aparecer en su mano en el momento en que la invocó.
Tomando una respiración profunda, lo utilizó e invocó al Bifrost, enviándose hacia su destino. No llegó a un campo de batalla ni ante un ejército. Llegó antes que Thanos. El titán loco se sentó en su trono negro, desde donde supervisó la matanza de incontables miles de millones de vidas. Proyecciones holográficas flotaban ante él. Mundos ardiendo, ciudades derrumbándose, flotas avanzando según su voluntad. El universo obedecía a la estructura. La causa seguía al efecto. Todo tenía su lugar. Entonces el orden flaqueó. No es una alarma. No es una advertencia. Una presión. Las proyecciones se apagaron y murieron, se extinguieron como si la realidad misma hubiera decidido que eran irrelevantes. Thanos se enderezó lentamente. La Orden Negra reaccionó de inmediato. Próxima Midnight se levantó con una lanza en la mano, Corvus Glaive se colocó en posición, cuyo Obsidian movió su cuerpo hacia adelante y Dioter se acercó al trono. Ninguno de ellos había percibido ninguna aproximación. Porque no había ninguno. El espacio se dobló. Casi tan pronto como sintieron que algo sucedía, lo vieron. Un rayo de luz de arco iris se abrió paso desde arriba y se estrelló contra el suelo. Al principio, la luz oscureció lo que estaba oculto en su interior, pero tan repentinamente como llegó la luz, desapareció nuevamente. Odin Borson estaba frente a ellos. Sin túnica. No desarmado. Estaba encerrado en el destructor. La armadura no era voluminosa ni recargada. Estaba hecha a medida. Placas sin costuras de Uru antiguo y mecanismos rúnicos más antiguos que la búsqueda y el sueño de Thanos, ajustadas con tanta precisión que parecía menos una armadura y más un segundo cuerpo forjado a su alrededor. La fuerza de Odín se apoderó de los conductos de la armadura, y las runas se encendieron una a una a medida que la máquina de guerra despertaba. La gravedad se tensó. El aire aulló mientras el poder destinado a enfrentarse a los celestiales se asentaba en su lugar. Gungnir descansaba en su mano, firme y absoluto. Por primera vez desde que comenzó sus conquistas, Thanos no habló de inmediato. Padre de todo, dijo finalmente. La sorpresa se apoderó de su voz antes de que pudiera detenerla. Estás despierto. El único ojo de Odín atravesó el casco del destructor. Robaste de un reino bajo mi protección, dijo Odín. Su voz era más grave ahora, amplificada por la armadura. No más fuerte, sino más pesada. Enviaste sirvientes a donde no debían. Dioter se movió instintivamente, alzando su bastón. Gran padre de todos, esto es un... Odín no lo oyó. Golpeó la empuñadura del Gungnir contra el suelo, enviando una onda expansiva de poder a su alrededor. Dioter no era un luchador, sino simplemente la voz de Thanos no tuvo ninguna oportunidad. Fue lanzado hacia atrás con fuerza, mientras que el resto de la Orden Negra también retrocedió varios pasos. Silencio. Ordenó Odín. No vine aquí a escuchar a tus sirvientes. Vine a darte una lección. La cámara del trono tembló cuando las palabras de Odín se asentaron como un veredicto. Thanos entrecerró los ojos. Eso parece. Sabía que esto solo terminaría de una manera en el momento en que apareciera el Asgardiano. Aún así, esperaba que todo saliera según lo planeado y que no pasara nada. Ahora estaba claro que el plan había fracasado. Aunque, dado que Odín apareció aquí, podría haber una posibilidad de que Moe sobreviviera. Después de todo, era uno de los hijos más leales y útiles de Thanos, así que esperaba no morir. Con un gruñido, el titán loco se levantó y alzó su pesada espada de guerra. Entonces veamos si estás a la altura de tu reputación como rey de los 9 reinos. Mátalo, dijo Thanos. La Orden Negra se movió al unísono. Cuyo Obsidian rugió y cargó, su imponente corpulencia sacudía el suelo a cada paso, con una fuerza afinada en 1000 campos de batalla. Próxima Midnight lo flanqueaba, con su lanza girando en un arco mortal, mientras Corvus Glaive se desvanecía, desapareciendo entre las sombras y los ángulos diseñados para aprovechar los puntos ciegos. Y el propio Thanos saltó desde su estrado elevado para atacar al rey de los dioses. La espada de guerra cayó con suficiente fuerza para destrozar naves espaciales. Odín no se retiró. En lugar de eso, grabó una runa en el aire con la punta de Gungnir. La runa resplandeció en oro. En el momento en que la espada de Thanos cruzó su radio, la fuerza del golpe se desvaneció y se redirigió hacia el sigilo como agua en un desagüe. Odín intervino para atacar. La armadura del destructor respondió al instante, con runas que caían en cascada sobre su superficie como escritura viviente. Odín clavó el hombro en el pecho de Thanos. Thanos sintió como si lo hubiera embestido un barco y fue arrojado instantáneamente por el aire hacia su trono. Cuyo Obsidian alcanzó a Odín por detrás, sus enormes brazos se balanceaban en un abrazo aplastante destinado a destrozar a los dioses. Odín levantó su mano libre y talló 3 runas a la vez.
El aire se endureció. Kul se estrelló contra una barrera invisible que no solo lo detuvo, sino que lo rechazó. El bruto salió despedido hacia arriba, suspendido en el aire mientras la gravedad se invertía alrededor de su cuerpo. Odín se giró y le lanzó un golpe a Gungnir. Una cuarta runa se encendió. Cuyo Obsidian fue lanzado como un proyectil de asedio, atravesando el techo y desapareciendo en el vacío más allá de la fortaleza. Su rugido fue interrumpido por el vacío. Próxima Midnight atacó a continuación, su lanza destelló con precisión, apuntando a los huecos en la armadura del destructor. Odín ni siquiera le prestó atención. Y su lanza no acertó en huecos, sino en meras ilusiones, pues el destructor no tenía huecos a los que apuntar, y su lanza, aunque afilada y diseñada para penetrar casi todo, ni siquiera podía arañar la armadura forjada para combatir a los dioses estelares. Odín la golpeó una vez con el mango de Gungnir. Ella se inclinó completamente sobre él antes de ser lanzada hacia atrás, arrojada directamente hacia Corvus Glaive, quien acababa de emerger de las sombras al lado ciego de Odín. A pesar de tener solo un ojo, no fue fácil acercarse sigilosamente a él. Aún así, aunque no pudieron obligarlo a dar ni un paso, sí le dieron tiempo suficiente a Thanos para recuperarse del ataque con el hombro y volver a atacarlo con su espada de guerra. El titán loco no lo dudó. Cargó de nuevo, con su espada de guerra describiendo un arco brutal, diseñado para abrumarlo con fuerza bruta. Odín lo enfrentó de frente, y Gungnir se cerró contra la espada. El choque envió chispas de Uru y energía divina gritando a través de la cámara. Thanos presionó hacia adelante, con los músculos tensos y una fuerza bruta presionando contra la guardia del padre de todo. Por un momento, solo un momento, el equilibrio se mantuvo. Entonces Odín sonrió. Las runas a lo largo de Gungnir se encendieron en secuencia. Guerra. El destructor se abalanzó. Odín giró, redirigió el impulso de Thanos y le clavó la rodilla en el abdomen con fuerza amplificada. Thanos se tambaleó, sin aliento, mientras Odín le asestaba un culatazo que lo envió contra la pared del fondo. Antes de que Thanos pudiera recuperarse, Odín levantó la mano y escribió una runa en el campo de batalla. La runa de la vinculación. El suelo debajo de Thanos lo agarró. Metal, piedra y gravedad se alzaron, cerrándose en sus piernas y torso como un torno forjado por el mundo mismo. Thanos rugió y se liberó con pura fuerza, pero no antes de que Odín ya se moviera. Gungnir era una lanza arrojadiza. Y Odín se lo arrojó directamente hacia él. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.